Hay un tipo de tránsito que no se siente como energía, se siente como un golpe de realidad, como un punto de ruptura, como ese instante en el que la vida deja de darte señales suaves y empieza a hablarte con fuerza. Y eso es exactamente lo que ocurre el 28 de enero, cuando Marte se une a Plutón. Quiero que entiendas algo desde el principio. No es un tránsito para manifestar en calma, no es un movimiento ligero del cielo. Esto es una conjunción extrema. Es Marte, el planeta del impulso, la rabia, el deseo y la acción, mezclándose con Plutón, el planeta del poder, la sombra y la transformación radical. Y cuando estos dos se juntan, lo que estaba dormido despierta, lo reprimido sube, y lo que ya no se sostiene, explota. Y lo más inquietante es que este tránsito no solo se nota fuera, también se nota dentro, porque a veces no hace falta que pase nada en tu vida para que tú sientas la presión. Puedes empezar a tener pensamientos intensos, necesidad de cortar con algo, discusiones que se encienden de repente, impulsos que no entiendes, una rabia acumulada que sale por sitios inesperados o una sensación interna de hasta aquí que no sabes explicar. Pero aquí viene la primera trampa. Si esta energía se vive sin conciencia, puede arrastrarte, puede hacerte reaccionar desde la herida, puede llevarte a luchas de poder, a obsesiones, a decir cosas que no tienen vuelta atrás, a tomar decisiones impulsivas solo por necesidad de control o por miedo a perder. Y a nivel colectivo también se siente, porque Marte-Plutón intensifica la tensión social, la polarización, la rabia contenida y los choques de fuerza, como si el mundo entero estuviera al borde de una explosión. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo más peligroso de este tránsito no es lo que ocurre fuera, es lo que despierta dentro de ti. Y si sabes atravesarlo, puede convertirse en el mayor salto de poder personal de tu vida. Para entender por qué este tránsito puede sentirse tan potente, hay que conocer a los dos protagonistas de esta conjunción, porque Marte y Plutón no son energías suaves, no son planetas que se queden en lo superficial, son fuerzas que empujan, que presionan y que transforman, aunque tú te resistas. Marte representa la acción inmediata. Es el planeta del impulso, del deseo, de la valentía, de la rabia y del instinto. Marte es el motor, el que te hace moverte, el que te hace reaccionar, el que cuando se activa puede convertir un pensamiento en una decisión en segundos. Plutón, en cambio, no actúa tan rápido, pero actúa mucho más profundo. Plutón es el planeta del poder, del control, de la obsesión, de lo oculto, de lo que está reprimido, de lo que has tapado durante años para poder seguir adelante. Plutón no se conforma con que tú estés bien por fuera. Plutón quiere verdad y transformación, quiere muerte y renacimiento simbólico. Entonces ahora imagina lo que ocurre cuando Marte, que prende fuego, se une a Plutón, que destapa lo enterrado. Es como si el universo metiera una antorcha dentro de tu subconsciente y empezara a iluminar aquello que no querías mirar. Por eso se siente intenso, porque no es energía nueva, es energía acumulada, que por fin encuentra salida. Y aquí está el punto clave. Esta conjunción no siempre crea conflicto, porque sí, crea conflicto cuando dentro de ti hay algo sin resolver y necesitas estar controlándolo y reprimiéndolo para que pueda fluir con tu ritmo de vida. Pero esta situación no es más que una olla a presión, y Marte-Plutón suben el fuego. Por eso este tránsito puede ser destructivo si se vive de una manera inconsciente, pero también puede ser profundamente liberador si lo usas como una oportunidad brutal para cortar con patrones, soltar cadenas internas y así recuperar tu poder. Después de entender lo que significa Marte unido a Plutón, llega lo más importante: cómo se manifiesta esta energía en tu vida cotidiana, porque este tránsito no se queda en teoría,
se nota como una presión interna que no te deja seguir viviendo igual. Muchas personas lo sienten primero como irritabilidad, como impaciencia, como una tensión que aparece sin razón aparente. Y ahí está la trampa, porque no es sin razón. Es que Plutón está sacando a la superficie emociones antiguas, frustraciones acumuladas, rabias no expresadas, cosas que llevabas conteniendo para seguir funcionando. Pero cuando Marte se suma, ya no puedes sostenerlo, porque Marte no sabe reprimir, Marte explota. Por eso este tránsito puede traer discusiones intensas que nacen de detalles pequeños, pero que en realidad vienen cargadas de historia, de resentimiento, de palabras que no fueron dichas en su momento. Puede sacar celos, necesidad de control, miedo a perder, obsesiones y sobre todo esa sensación de «me estás quitando mi poder», que muchas personas sienten sin admitirlo. A nivel emocional, es común notar pensamientos extremos, como si todo fuera blanco o negro, todo o nada. Y eso puede llevarte a decisiones radicales. Cortar una relación, poner un límite que llevabas años evitando, explotar en el trabajo, renunciar impulsivamente o entrar en confrontaciones con figuras de autoridad. Y aquí está lo más importante. El tránsito no viene a destruirte, viene a mostrarte dónde estás viviendo desde la herida, dónde te estás controlando demasiado, dónde te estás traicionando y también dónde has permitido que otros te controlen a ti. En el cuerpo puede sentirse como tensión muscular, mandíbula apretada, insomnio, exceso de energía sexual o una especie de inquietud que no te deja parar, porque Marte activa el instinto y Plutón activa el deseo profundo, así que todo se intensifica. Puedes llegar a pensar que este tránsito te vuelve peor, pero no, te vuelve más consciente de tu fuerza, pero depende cómo dirijas esa fuerza, puede que salga como rabia o como transformación. Y aquí viene la pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué parte de ti está a punto de explotar porque lleva demasiado tiempo callada? Y es en este momento donde este tránsito se pone serio, porque cuando Marte se une a Plutón, no solo se despierta fuerza interna, se despierta también la parte más cruda del ser humano, la necesidad de dominar, de controlar, de imponerse, de no perder, de tener la última palabra. Por eso esta conjunción no es solo intensa, es peligrosa cuando no hay conciencia, porque convierte emociones acumuladas en decisiones inmediatas. La primera caída de este tránsito es esta, la lucha de poder. Y la lucha de poder no siempre se ve como violencia física, muchas veces se ve como manipulación, como amenazas emocionales, como silencios castigadores, como «si tú haces esto, yo hago lo otro», como chantajes sutiles, como la necesidad de control en pareja, en familia o incluso en el trabajo. Marte quiere ganar, Plutón quiere tener poder, y cuando ambos se juntan, todo se vive como una lucha de territorio. A nivel individual, este es el momento en el que la gente se enfrenta, explota, rompe y dice verdades que duelen, y no porque de repente sean malas personas, sino porque Plutón destapa lo que estaba pudriéndose por debajo y Marte lo saca sin filtro. Por eso pueden surgir rupturas repentinas, enfrentamientos con jefes, conflictos familiares que estaban escondidos, incluso celos y obsesiones que toman el control. Y a nivel colectivo también se siente, porque Marte-Plutón aumenta la tensión social, la polarización y el deseo de imponer ideas. Las discusiones se vuelven más agresivas, el ambiente se electrifica y aparecen choques de fuerza, protestas, movimientos radicales o noticias que destapan dinámicas de control, corrupción o abuso de poder. Esta conjunción funciona como una lupa que amplifica lo que ya estaba ahí, y si el mundo está cargado, se nota más. Por eso este tránsito no es para jugar con fuego, porque aquí una reacción puede cambiarlo todo. Una palabra puede romper un vínculo y una decisión impulsiva
puede cerrarte una puerta para siempre. Y aunque esto suene oscuro, la historia no termina aquí, porque el mismo fuego que puede destruirte también puede liberarte de una vez por todas. Y ahora viene la parte que cambia por completo el sentido de este tránsito, porque aunque Marte-Plutón pueda sonar amenazante, la verdad es que el universo no activa esta conjunción para castigarte. La activa porque hay momentos en los que la vida necesita fuerza, necesita decisión, necesita un corte limpio, y esta es una de esas veces. La finalidad de este tránsito es esta. Si lo atraviesas con conciencia, puedes recuperar un poder que llevabas años cediendo. Porque Plutón no saca tu sombra para humillarte, la saca para transformarla, y Marte no enciende fuego para quemarte, lo enciende para que tengas energía para actuar, para que dejes de quedarte atrapado en la duda, para que dejes de sostener situaciones que ya te estaban consumiendo por dentro. Y aquí hay algo clave. Muchas veces no cambiamos, no porque no sepamos qué hacer, sino porque no tenemos fuerza para hacerlo. Sabes qué relación no te hace bien. Eres consciente qué trabajo ya no te representa, qué dinámica familiar te drena y qué hábito te está destruyendo. Pero sigues ahí porque el miedo pesa más que tu voluntad. Pues tengo que decirte que Marte-Plutón cambia esa balanza. Esta conjunción te da una determinación brutal, una energía interna que te hace decir hasta aquí sin temblar tanto, te hace poner límites, te hace cortar con patrones, te hace enfrentar conversaciones pendientes y te hace atreverte a tomar decisiones que llevabas meses o años posponiendo. Y si lo canalizas bien, esta energía es increíble para transformar tu vida, para iniciar un cambio físico, romper una adicción emocional, salir de una dependencia, activar un proyecto con ambición real o incluso hacer algo que te devuelva el control de tu historia. Porque esta es la diferencia entre reaccionar y transformar. Reaccionar es explotar desde el dolor. Transformar es usar ese fuego para renacer con fuerza. Y lo más poderoso de este tránsito es esto. Lo que tú no cambias por voluntad, la vida lo cambia por presión. Pero si tú por el contrario eliges el cambio, entonces la presión se vuelve impulso y la crisis se convierte en liberación. Llegamos al punto donde podemos explicar por qué esta conjunción es tan delicada. Porque Marte-Plutón puede devolverte poder, sí, pero también puede tentarte a usar ese poder desde el lugar equivocado. Y aquí llega la segunda caída. El verdadero peligro de este tránsito no es la intensidad, es la sombra que se disfraza de verdad. Porque cuando Plutón está activo, el ego se vuelve inteligente, sabe justificarlo todo. Puedes creer que estás defendiendo tu dignidad, cuando en realidad estás defendiendo tu orgullo. Puedes creer que estás poniendo límites, cuando en realidad estás castigando. Puedes creer que estás siendo honesto, cuando en realidad estás siendo cruel. Y Marte, con su impulso, le da velocidad a todo eso. Por eso durante estos días el riesgo no es solo discutir, el riesgo es entrar en una batalla. Y cuando Marte se une a Plutón, las batallas no buscan resolver, buscan ganar, buscan dominar y demostrar quién tiene razón, quién tiene el control y el poder emocional. En pareja puede manifestarse como celos, amenazas sutiles, necesidad de vigilar, de revisar, de forzar respuestas. En familia, como explosiones con historia acumulada, como reproches que salen con veneno. En el trabajo, como competencia agresiva, como luchas con autoridad, como querer imponer tu lugar a cualquier precio. Y lo más fuerte es que muchas de estas conductas se viven como supervivencia. Plutón activa el miedo a perder, miedo a ser vulnerable, a ser reemplazado, miedo a no valer. Y Marte convierte ese miedo en ataque. Por eso el mensaje de este tránsito es claro. Tu poder es real, pero tu poder sin conciencia se convierte en destrucción. Y tienes que saber que no necesitas destruir para liberarte.
No necesitas imponerte para ser fuerte, ni necesitas herir para que te respeten. Este tránsito te viene a mostrar una verdad incómoda. Muchas veces lo que llamamos carácter es herida, y lo que llamamos verdad es necesidad de control. Y esta etapa no perdona el autoengaño. Quien no vea su sombra con humildad terminará convirtiendo una emoción momentánea en un daño irreversible. Después de ver la sombra, después de entender que en este tránsito la emoción puede disfrazarse de verdad y el impulso puede convertirse en daño, queda una pregunta inevitable. ¿Cómo se atraviesa Marte-Plutón sin reventar por dentro y sin romperlo todo por fuera? Porque esta conjunción es una prueba de carácter emocional, y lo que diferencia a quien se transforma de quien se destruye no es la intensidad que siente, es la conciencia con la que decide qué hacer con esa intensidad. La primera clave es sencilla: pausa antes de responder. No para tragártelo todo, sino para no reaccionar desde el instinto herido. Marte acelera, Plutón profundiza, y si contestas en caliente, contestas desde lo más oscuro. A veces 10 segundos de silencio salvan una relación, un trabajo o tu propia paz. La segunda clave es mover el cuerpo. Marte necesita descarga física, porque si no se canaliza, se convierte en irritabilidad, ansiedad o violencia pasiva. Camina rápido, haz ejercicio, baila, escribe, limpia, lo que sea, pero saca esa energía del sistema nervioso antes de que la descargues sobre alguien. La tercera clave es decir la verdad con conciencia. Plutón quiere verdad, sí, pero verdad no es crueldad. Hay gente que se confunde y cree que ser intenso es ser honesto, y no. Si tienes que hablar, hazlo desde la responsabilidad. Si tienes que cerrar una etapa, ciérrala sin veneno. Si tienes que poner un límite, que sea firme, pero limpio. Y la cuarta clave es la más importante: límites reales, no amenazas. Un límite dice: esto no lo acepto. Una amenaza dice: voy a destruirte si no haces lo que quiero. Y Marte-Plutón te pone frente a esa diferencia con total claridad. Este tránsito es ideal para cortar con patrones, adicciones emocionales, relaciones tóxicas y hábitos autodestructivos. Pero recuerda esto: cortar no es romper por rabia. Cortar es elegir tu dignidad. Cuando una energía así se mueve en el cielo, lo peor que puedes hacer es quedarte sin dirección, porque Marte-Plutón no tolera la pasividad, y si tú no eliges cómo canalizarlo, lo canaliza tu herida, tu rabia y tu miedo. Por eso es tan importante marcar un camino interno, casi como si hicieras un pacto contigo mismo antes de que el mundo te arrastre. Para poder ayudarte en este tránsito, quiero darte una activación sencilla, práctica y realista. Nada de fantasía vacía, porque esta conjunción no se trabaja con palabras bonitas, se trabaja con decisiones. En primer lugar, respira profundo 3 veces, lento, como si estuvieras bajando la tensión del cuerpo. Después coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen y pregúntate, sin adornos, ¿qué estoy intentando controlar? Porque tengo miedo. No respondas desde la mente, deja que tu cuerpo te lo diga. Ahora toma papel y escribe 3 frases cortas, como si fueran órdenes internas. Primera frase: esto ya no lo sostengo más. Y aquí escribes el patrón, el hábito, la relación o la dinámica que te roba poder. Segunda frase: elijo mi verdad aunque sea incómoda, porque Plutón te está pidiendo verdad, no apariencia. Tercera frase: hoy doy un paso real, y ese paso no tiene que ser enorme, tiene que ser concreto. Un mensaje, un límite, una conversación, una decisión financiera, un acto de autocuidado, un corte con una conducta que te destruye. Y ahora viene la parte más importante para retención e interacción. Quiero que lo declares en comentarios para sellarlo, porque escribirlo delante de otros
Convierte tu palabra en compromiso. Déjame esta intención, tal cual. Transformo mi ira en fuerza y elijo mi verdad con conciencia. Y responde también a esta pregunta: ¿qué vas a soltar este 28 de enero para recuperar tu poder? Y ahora sí, con todo lo que hemos visto, puedes entenderlo con claridad. La conjunción de Marte con Plutón del 28 de enero no viene a mover energía, sin más. Viene a tocar el núcleo, viene a activar una verdad que ya estaba creciendo dentro de ti, y viene a obligarte a elegir quién eres cuando la presión aumenta. Porque este tránsito no distingue entre lo que te gusta y lo que te conviene. Distingue entre lo que está vivo y lo que ya está muerto por dentro. Por eso se siente intenso. Por eso puede doler. Por eso puede parecer caos. Pero en realidad es un mecanismo de limpieza profunda. Lo falso se cae, lo reprimido sube y lo inevitable se revela. Lo más importante que debes recordar es esto: Marte-Plutón te pide que transformes. Y transformar no siempre es cómodo, porque implica dejar una piel vieja, soltar una identidad caducada, cortar con un patrón que era familiar aunque te destruyera, y atreverte a sostener una versión tuya más honesta y más fuerte. Este es un tránsito que puede destruir lo que no tiene base, o puede darte el poder de reconstruir tu vida desde un lugar real. Depende de ti, depende de tu conciencia, depende de si eliges actuar desde la herida o desde la verdad. Y por eso, si has llegado hasta aquí, quiero que cierres este vídeo con una decisión interna clara, con esa frase que te he pedido en comentarios, porque no es solo participación, es un anclaje energético. Transformo mi ira en fuerza y elijo mi verdad con conciencia. Y si este vídeo ha tocado partes de tu interior que estaban bloqueadas, suscríbete a Tiempo Astral y activa la campana, porque enero está siendo un proceso completo de transformación y revelación profundo, y lo que viene seguirá elevando tu conciencia y tu poder interior. Agradecerte como siempre tu presencia. Gracias por caminar este despertar conmigo. Y antes de despedirnos, quédate con esta reflexión final. Lo que se derrumba hoy no viene a lastimarte. Viene a liberarte y encaminarte hacia una mejor versión de ti. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Y hasta ese momento, sostente. No te abandones en mitad del proceso. No te traiciones por miedo. Aquí, en Tiempo Astral, seguiremos caminando juntos hacia ese despertar espiritual.